Bueno, el pasaje que tenemos para hoy, que estamos leyendo el libro de Marcos, ¿verdad? Y el libro de Marcos y el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Es un libro. Y veníamos en el capítulo 2 y esta vez nos toca del versículo 13 al 17. O sea que Marcos 2, versículos 13 al 17. Marcos 2, del 13 al 17, ya se lo leo, lo ubicaron. Y este pasaje está también en Mateo, está en Lucas. El Mateo está prácticamente idéntico, casi una copia. Le agrega Mateo, en lo sustancial, le agrega Mateo una última palabra al final, que la vamos a ver, que es importante, es un matiz importante, pero no para diferenciarlo, sino para complementarlo, ¿verdad? Dice así: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Mateo le agrega: a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? A pecadores al arrepentimiento. Bien, y anteriormente Jorge había estado predicando y había sido el episodio en donde, bueno, unos amigos llegan a un señor, un muchacho, un hombre, paralítico, impedido, ¿verdad? Para que Jesús haga el milagro y lo sane. Y bueno, estaba toda la gente alrededor de él, hacen un agujero en el techo, lo bajan y Jesús antes de sanarlo, que era lo que quería que hicieran los amigos, ¿no? Y ahí estaban los fariseos siempre mirando a ver qué hacía Jesús, le dijo, eh, ¿de qué manera me puedo expresar mejor? Dice, tus pecados, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿No? Este, y lógicamente, los fariseos decían, pero ¿cómo? Este dice que va a perdonar pecados. Lo que él dice es algo terrible, porque solamente Dios puede perdonar pecados, ¿no? Eso lo tenían clarísimo los enemigos de Cristo, que solamente Dios podía perdonar pecados, ¿no? Entonces, Jesucristo dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder, ¿eh? El poder también para perdonar pecados, yo te digo, levántate y anda, ¿verdad? Este, Realmente me encanta que ustedes vengan y me encanta a mí venir a la iglesia. Una de las cosas que más me gusta a mí, este, por lejos, es venir a la iglesia. Si no vengo a la iglesia es porque no pude venir a la iglesia, ¿verdad? Pero me encanta. Desde que yo entendí quién era Cristo, a pesar de mis muchas incongruencias, entendí quién era Cristo, venir a la iglesia para mí es el combustible de mi vida. Escuchar la palabra de Dios con ustedes, escucharlos a ustedes decirme las cosas acerca de Dios, ¿verdad? Desde acá y cuando estamos sentados ahí tomando mate, ¿no?
Cuando yo estoy solo, le contaba a mi hijo en estos días y le decía, hablaba sobre la necesidad de leer la Biblia. Los chicos también tienen la necesidad de leer la Biblia, ¿no? Yo le decía, mira, cuando yo porque yo me convertí de adolescente grande o de joven chico, ¿no? Digo, agarraba y me iba para el arroyo, porque nos prometieron una piscina que nunca llegó, y yo encima, bastante carenciado, me iba para el arroyo. Y me iba para el arroyo y me llevaba una Biblia chiquitita así, más chica que el celular, que en ese entonces la podía leer sin lentes y aún en el ómnibus, ¿no? Y me encantaba estar en el arroyo solo leyendo la Biblia. Eso me llenaba mi corazón, ¿verdad? Eso llenaba mi corazón. Este, y realmente hay muchos movimientos religiosos, muchas personas que te hablan de Dios o de una búsqueda de una espiritualidad, pero nosotros venimos a escuchar y la Biblia habla de un Dios que se manifestó en la historia. No es un movimiento filosófico esto. Nosotros no nos sentamos a conversar acerca de un Dios y alguien especula acerca de un Dios. Nosotros venimos y escuchamos acerca de un Dios que creó a la humanidad, que se le reveló a algunas personas, a algunos profetas en la humanidad, ¿verdad? Y que se reveló perfectamente en este tiempo, en estos últimos siglos, se reveló perfectamente, ¿eh? Para que lo conociéramos a Dios y para que fuéramos salvos por Dios, por medio de Cristo. Entonces Cristo cuando vino a este mundo, aparte de su nacimiento milagroso, de todas las argumentaciones que podemos dar que no caben en este sermón, acerca de su nacimiento y su genealogía, cuando Cristo caminaba con la gente se amontonaba alrededor de Cristo por lo que él decía y por lo que él hacía. Lo que él hacía no lo podía decir ningún filósofo, ningún religioso, ¿verdad? Él no hizo un espectáculo monumental para salvarlo, para sanarlo a este hombre paralítico. Le dijo, mira, anda, yo te digo, levántate, anda, ¿verdad? Le dijo eso. Y eso a nadie le pasaba desapercibido. Por eso la gente venía de muchísimos lados y hacía kilómetros y kilómetros para venir a escuchar a Jesús y a ver lo que Jesús hacía y pedir que Jesús hiciera algo en su vida, ¿verdad? En el anterior pasaje quedó claro que Jesucristo tenía el poder para perdonar pecados. Tenía el poder para perdonar pecados y de esta manera mostraba su divinidad. ¿Mm? En este pasaje vemos que llama a alguien, dice, perdí un poquito el pasaje, volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, ¿no? Y lo que les enseñaba es esto. Este, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Y esto que dijo Cristo en aquel entonces, hoy, en el 2025, también es un mensaje vital. El tiempo de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Cristo vino a este mundo, ¿verdad? Dios bajó del cielo, se humanizó, tabernaculizó, dice el Evangelio de Juan, con nosotros, ¿verdad? Él vino a este mundo a buscar lo que se había perdido, ¿eh? Y dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Estas palabras que leemos todos los domingos, ¿verdad? Es muy importante. No leemos por costumbre, leemos porque Dios está llamando a la humanidad, a cada uno, no importa la edad. Algunos, los que tienen 14, 15, 13, los chiquitos como mi hijo o como Adriel, Dios los está llamando. A los que son grandes, ¿verdad? Y que ya tienen experiencia y han vivido muchas cosas, Dios los está llamando. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, crean en el Evangelio, ¿verdad? Y acá vemos que, que llama a este señor, a Leví o Mateo, ¿no? Y estaba sentado en el banco de los tributos
de los tributos, ¿verdad? Eh, Él era un recaudador de impuestos, este señor, ¿no? Eh, y redondeando lo que ya más o menos, o recordando lo que muchos ya sabemos, esta era una persona totalmente despreciada por la sociedad, ¿verdad? Era despreciado. ¿Ustedes conocen eh, personas que son despreciadas en esta sociedad canrocha? ¿Verdad? Que muchas veces la gente dice, con este no me junto, ¿verdad? Es más, capaz que ni lo saludo y si se me acerca, capaz que medio le huyo, le esquivo el cuerpo, porque es considerado mala persona. Si me ven saludando a fulanito o a menganito, dicen, qué importante que debe de ser, porque está hablando con fulanito o con menganito, ¿verdad? Pero si me ven hablando con aquel muchacho o aquella señora o muchacha, no van a pensar bien de mí. Van a decir, ¡guau! Con esta gente se junta. ¿Qué hace con esta gente? No entiendo, ¿verdad? No tiene cuidado, ¿verdad? No es popular. Jesús se acercó a este hombre que no era popular, tenía mucho dinero, ¿verdad? Era un recaudador de impuestos. En aquel entonces Roma, los poderosos siempre han pedido impuestos, ¿no? Y Roma pedía impuestos de Israel, ¿eh? Que estaba siendo subyugada. Herodes, el tetrarca ahí, era el encargado de que el dinero llegara a Roma. Y para eso él contrataba gente, ¿no? Daba franquicias. Decía, bueno, las personas que pongan tanto dinero, van a tener derecho, ¿verdad? A recaudar, imaginemos, 100.000 de lo que sea para Roma, y todo lo otro que pidan, que se les ocurra pedir, se los van a quedar. Y esa es la ganancia, ¿verdad? Entonces esto era algo que se daba a abusos muy importantes, ¿verdad? Porque no había un límite, no había un techo, no se preocupaba Roma de la ética no era algo importante, ¿no? ¿Y quiénes ejercían este tipo de tarea de recaudadores de impuestos? Los ejercían generalmente judíos, ¿verdad? ¿Y cómo eran considerados los judíos que recaudaban impuestos? ¿Eh? Eran traidores a su propio pueblo, ¿verdad? Porque aparte no era un señor que estaba en una oficina y te atendía alegremente. Por supuesto que habían diferentes niveles de recaudadores de impuestos, ¿no? Habían algunos nombres que yo no retengo porque no los utilizo habitualmente. Eh, Mateo sería un mox, y habían otro tipo que era un tipo de recaudador de impuestos de más bajo, eh, de una categoría más baja, que estaba en contacto con la gente. Habían otro tipo de recaudadores que juntaban otra plata que no estaban en contacto con la gente. Bueno, no viene al caso porque no importa toda esa historia, ¿no? Estaban aquellos que juntaban el dinero según las propiedades, lo que tenía la gente, según lo que trabajaba, y estaban la gente como Mateo, los recaudadores como Mateo, que no eran ningunos pobres, no se vayan a pensar, que recaudaban la plata por si pasaste un puente, si pasaste como el peaje, tipo de cosas, ¿no? Pasaste por un lado, te recaudaban, ¿verdad? Si pasabas por un camino, tenías que pagar, etcétera, ¿verdad? Era un tipo de recaudador que estaba en contacto con la gente. Y por estar en contacto con la gente, ¿verdad? Ahí, en esta zona de Galilea, era aún más despreciado porque toda la gente conocía, sabía, le conocía la cara, ¿verdad? Cuando tenía que ir a pagar, lo veía, ¿verdad? Y aparte, muchas veces los recaudadores de impuestos estaban munidos de personas que eran, bueno, no eran unos caballeros, ¿no? Eran como los mafiosos que vemos en las películas. Si no me das la plata, van a pasar cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, estaba justamente Mateo se juntaba con lo más bajo y peligroso de la sociedad. Sí, era una persona de temer, ¿no? Este, Era una persona de temer. Y era despreciable, hoy en día sería despreciable, y para aquellos judíos religiosos eran aún más despreciables, ¿verdad? Ellos ni siquiera se juntaban con ellos. No los dejaban participar en un juicio, no tenía derecho a participar un recaudador de impuestos.
Su palabra no valía nada, porque se entendía que era tan corrupto que lo que él podía decir no tenía ningún valor, ¿verdad? Nadie se quería juntar. Y es más, ahora cuando van estos escribas y fariseos, no piensen que los escribas y fariseos entraron a la fiesta. No lo dice acá, pero para el que conoce las costumbres de los judíos, era obvio que ellos no entraron, porque eran inmundos, eran despreciados. Tal vez, si podemos imaginar la escena, estaban adentro en la fiesta y vieron a algunos discípulos capaz que en la puerta y le dijeron, pa, mirá, está comiendo tu maestro con esta gente, ¿no? Pero no es que entraron, de ninguna manera, ¿verdad? Ellos no se juntaban, no entraban a los lugares donde estaba este tipo de gente, porque ellos eran santos, eran buenos y querían ser vistos como gente buena, ¿no? Y bueno, él era una persona así, despreciada, que tenía dinero, y se dice de una manera breve e impactante, dice. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, perdón, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, punto. Y le dijo, sígueme, punto. Y levantándose le siguió, ¿no? Y está dos veces la I que da sensación de velocidad, de movimiento. Fue algo inmediato. En los otros evangelios dice, al momento se levantó y le siguió. Es algo que si uno, disculpen, estoy un poco mal de la garganta. Es algo que si uno lo mira, dice, pero qué impresionante, pero ¿por qué hace esto y de esta manera? Mateo, ¿por qué como que nos falta información? Como que nos falta información, ¿no? No se sabe cómo, humanamente, cómo fue esta cuestión. Eh, Muchos suponen que ya se conocían, lo cual sería razonable, porque en esta zona de Galilea, él era un recaudador de impuestos importante que justamente recaudaba cerca del mar, donde están los pescadores. Y Jesús muchas veces iba a lugares abiertos o se subía a una barca a predicar, ¿no? Y mínimamente, había escuchado lo que era noticia en toda aquella zona y más allá, que había un hombre que decía ser el Mesías que hacía unos milagros espectaculares, ¿verdad? Este, Eso por lo menos lo tenía, pero más allá de eso, llama la atención cómo él se levantó y lo siguió. Eh, y hay dos cosas. Por un lado está la autoridad de Dios. La autoridad, Cristo se revela en las Escrituras, los Evangelios, el Evangelio de Juan, eh, los otros Evangelios, lo identifican como Cristo, el Mesías, ¿eh? Y Dios hecho hombre. El Evangelio de Juan es más, que es más como filosófico, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Era Dios, claramente. Y en muchos lados más de diferentes maneras, ¿no? Tomás, cuando tocó su costado después de resucitado, dijo, Dios mío, ¿no? Este, Cristo es Dios hecho hombre. Dios, con el poder de su palabra, no me voy a extender sobre esto, pero es también verdad. Dios, con el poder de su palabra, creó el mundo. Cristo, con el poder de su palabra, resucitó a Lázaro y levantó hace unos instantes, ¿no? A un paralítico de toda la vida. Y con el poder de su palabra hace una operación aún más milagrosa en el ser humano, que es que un ser humano se acerque a Dios y desee buscarlo, desee querer saber de Él, ¿verdad? Muchas veces queremos escuchar hay personas que son ateas, creen que no hay nada, y hay personas que creen que hay algo y simplemente se buscan algún tipo de creencia que les quede cómodo. Pero llegar a creer en el Cristo de la Biblia es algo sobrenatural, que no viene directamente del ser humano. Sí, Dios no prepara al ser humano
para que pueda recibirlo, para que esté en condiciones de creer, ¿verdad? Esta verdad. Dijo, dijo Jesús, ninguno en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Dice ninguno. ¿Eh? Eh, Agustín de Hipona, esto lo tengo acá, dice este, que en el griego ese trajiere equivale, decía Agustín de Hipona, ¿no? A arrastrar, ¿eh? Lo que significa traer en el griego es arrastrar. ¿M? Y decía Agustín de Hipona, ¿cómo podré ir voluntariamente si soy arrastrado? Pero añadía, no solo voluntaria, sino voluptuosamente. Cuando el Espíritu de Dios toca a una persona, tú deseas, tú deseas ir. No importa en qué lugar estás, de la sociedad, en qué circunstancia de tu vida. Cuando tú entiendes quién es Cristo, que no es un buen maestro, sino que es Dios hecho hombre, que vino a limpiarme de mis pecados, ¿verdad? Que dejó su gloria para venir como un humilde hombre y manifestó su poder no en una belleza física, sino en lo que él decía y hacía, ¿verdad? Dice, examine las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, de lo que yo soy, ¿verdad? Cuando uno entiende realmente quién es Cristo, uno deja con la pobreza. Creo que cada uno de los que está acá, que ha creído en Cristo, puede dar testimonio de eso. Con lo inconstante que somos, con lo infieles que somos, con los pecadores, porque seguimos amando el pecado y muchas veces nos distraemos, buscamos a Cristo, pero nos distraemos en otras cosas porque seguimos siendo pecadores, no somos buenos, somos pecadores. Él vino a buscar a pecadores y nosotros somos pecadores, seguimos siendo pecadores, nos distraemos, ¿eh? Pero Él vino a buscarnos. Está mostrando una misericordia impresionante y cuando nosotros cada día y cada domingo abrimos estas palabras, Dios está manifestando su misericordia sobre ti, sobre cada uno de ustedes. Se está manifestando sobre mí, está manifestando su misericordia, ¿verdad? Él tomó a aquella persona que era un despreciado socialmente, una persona que nadie hablaría con él, ¿verdad? Y él se acercó a aquella persona que era despreciada, ¿no? Este, Dios también quiere que tengamos esta misericordia. Quiere enseñarnos eso, ¿no? Pero también se ve el poder, ese poder con que creó el mundo, con que resucitó a Lázaro, también es el poder que opera en aquellos que han creído y le siguen. Se levantan y le siguen, aun con sus dificultades, incongruencias, le siguen. ¿Eh? Eh, y levantándose le siguió. Hay velocidad en esto. Fue el momento, fue el momento. Y realmente en él creo que fue espectacular, ¿no? Pero Dios llama a todos sus hijos a que le sigamos. Nos llama a que dejemos nuestras cosas. ¿Cuáles son nuestras cosas? Bueno, ¿cuáles eran las cosas de Mateo? Mateo tenía cosas, muchas cosas materiales. Tenía muchas cosas materiales Mateo. No todo el mundo lo tiene, pero Mateo era despreciado por la sociedad. Pero cosas materiales tenía muchas. Influencia también tenía mucha, ¿verdad? Se ve que no tenía una casa chiquita tampoco, porque con todos los amigos que invitó, tenía, tenía bienes. ¿M? Tenía bienes. Y Dios nos llama a que dejemos nuestras cosas. Dios me llama a mí. No se los enseño yo a ustedes. Lo leo con ustedes. Y creo que es una cosa, que es una enseñanza eh, que todos los días debemos de repasar, por lo menos para mí, en mi caso, ¿no? Que debemos de repasar, porque seguirle puede ser la actitud de un momento, pero también es una exigencia de todos los días, no es algo que se terminó. Yo ahora le sigo. ¿M? Eh,
Me parece que es muy bueno en los campamentos de jóvenes y adolescentes. Me acuerdo que antes se tiraba el palito o estaba el fogón en donde tomaban decisiones y está bueno ponerle a los gurises a enfrentarlos para que tomen decisiones. Es algo bueno. Pero no hay que pensar que es así nomás, porque después todos los días nos encontramos con que nos resbalamos, con que nos distraemos. Hay cosas en el mundo que nos llaman la atención, ¿verdad? Y somos desafiados a luchar para seguirle, para seguirle. Qué cantidad de distracciones y cosas que nos tientan. Mateo dejó mucho para seguirle. Mateo dejó una vida de riqueza y opulencia, sí, era despreciado por algunos, pero tenía mucha cosa. Lo dejó para seguir a Cristo, no tener donde dormir. Creo que la mayoría de los que estamos acá, así tengamos, algunos tengan más que otros, otros tengamos menos que otros, tenemos donde dormir. No tenía, dice el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar su cabeza. Y de los discípulos lo supieron bien, ¿no? Este, Dios nos llama a seguirle. Y Mateo fue un ejemplo de seguirle hasta la muerte, de seguirle. Si has creído en Cristo, Cristo quiere que le sigas. Es su mandato, sígueme. No es un deseo. Si es una distracción venir a la iglesia, cantar coritos, leer la Biblia, entonces tal vez no sea el discipulado, porque Cristo nos llama a seguirle y dejar algunas cosas. Cosas pecaminosas y cosas que no son pecaminosas, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tiene que evaluar y ver, ¿no? No vale decir, yo no le puedo decir a Sheila, bueno, capaz que en confianza si ella me preguntara, pero, eh, pero en realidad cada uno tiene que tomar esa decisión, es algo personal, no te va a obligar nadie a dejar lo que tú no quieres dejar, ¿verdad? Es algo personal. Mateo fue seducido por Cristo. Mateo tenía claro quién era él. ¿Por qué Mateo le siguió? ¿Por qué estaban toda aquella gente en la casa de Mateo? Claro, estaban en la casa de Mateo porque eran amigos, con pinches de toda la vida, ¿verdad? Cuando un amigo te invita a una fiesta, ¿eh? Que trabajas con él, haces cosas con él, ¿eh? Tú quieres, vas a la casa, así que te diga lo que sea. No necesita ningún tipo de argumentación. Tú vas, ¿por qué? Porque lo quieres y porque has vivido con él. ¿Y por qué iba esta gente? ¿Eh? Esta gente iba porque habían cometido seguramente fechorías con Mateo, ¿eh? Habían compartido momentos indecentes con Mateo, o piensan que esta reunión estaba lleno de señoritas castas. Mateo era un hombre del mundo, a ver, era un hombre del mundo, era un delincuente ante la sociedad. ¿Eh? Y Cristo dijo, los ladrones, las prostitutas, van delante de ustedes que se creen santos al reino de los cielos, ¿verdad? Van delante. ¿Por qué? Porque saben quiénes son, no tienen dudas. Dicen, bueno, soy malo, pero no soy tan malo en realidad. Tengo mis cosas, ¿no? Ellos no. Ellos tenían clarísimo. Aún la sociedad los rechazaba. Ellos eran pecadores. Mira, y Dios quiere que comprendas de principio a fin y que yo comprenda de principio a fin todos los días de nuestra vida que yo soy un pecador. No me puedo purificar a mí mismo. Dios me declara santo, pero yo soy un pecador. No soy bueno. La iglesia está compuesta por pecadores, por gente mala. Por eso es que muchas veces tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Y porque somos pecadores, no somos buenos, somos pecadores. Eso es lo que somos, ¿verdad? No somos buenos, es mentira. Cristo vino a buscar a pecadores. ¿Qué amor el de Cristo? ¿Qué amor el de Dios? Cualquier vida, la vida de cualquier ser humano puede tener sentido. Si entiende esto, Dios dejó el cielo y vino a este mundo a buscar a los pecadores. Te vino a buscar a ti. Él te ama. Tu vida tiene sentido. Él te está buscando, ¿verdad? Y vamos a leer ¿Quién puede leer Filipenses 3:7? Y alguien que busque Hebreos 11:24.
el testimonio, parte, un fragmentito del testimonio de Pablo, ¿verdad? Bueno, yo se lo leo, dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo también, un hombre que tenía, Pablo, bueno, tenía poder, tenía dinero, tenía conocimiento, sabiduría, intelectualmente era un hombre reconocido religiosamente, socialmente, ¿eh? Y de perseguir a la iglesia, eligió ser perseguido, ¿verdad? Eligió ser perseguido con el pueblo de Dios, siendo que él había estado en el lugar de perseguidor, ¿eh? Cómplice de asesinato, ¿no? Él eligió dejar toda la gloria, todo lo que la gente dice, qué importante esos títulos, qué importante ese lugar, qué importante lo que tiene. Lo dejó para seguir a un despreciado, para seguir a Cristo, ¿eh? Y prefirió identificarse con la iglesia y ser perseguido. Dice, por eso es muy profundo. Dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y sigue, está muy bueno que lo siga, alguien si quiere después lo puede seguir, Filipenses 3:7 y Hebreos 11:24, ¿alguien lo encontró? Hasta ahí, ¿verdad? ¿Lo terminaste o queda? No. Ah, ahí está, ¿verdad? También, a lo largo de la escritura se da esto. Moisés, pudiendo pertenecer a las personas más importantes del mundo de aquel entonces, no sé, ¿a qué sería equiparable? ¿A la familia de Trump o de cualquier otro? Alguien que está en eminencia, ¿no? Que está en un lugar muy importante. Él despreció eso y lo dejó para seguir a Dios. Es muy importante porque muchas veces las personas, eh, y es más, desde chico, vemos que la riqueza, el poder, los títulos son cosas importantes y codiciables. ¿M? Pero él, cuando entendió quién era Dios, prefirió dejar esas cosas para elegir a Dios, para elegir seguirlo a Él y ser menospreciado. La misericordia de Dios, la elección de Mateo, que nos da un ejemplo, ¿no? Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa, el 15, aconteció es que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, ¿no? Y ahí vemos esa casa que se llena de que de personas despreciadas por la sociedad, de personas que la gente dice, qué mal tipo es este, ¿cómo lo deja entrar? ¿No? Jesús estaba con esta gente. Y es algo sencillo, pero Jesús no nos pide tampoco cosas tan complicadas, ¿no? Eh, Jesús se acercó y estuvo con los pecadores. Si nosotros queremos que la gente se convierta, tenemos que estar con la gente que no conoce a Dios. Eh, yo muchas veces he fracasado y he tenido algunos aciertos por la gracia de Dios en este sentido, ¿verdad? Porque hay veces que uno como sabe, que dice, pero si me junto con fulanito, fulanito dice malas palabras. Siempre te está induciendo a que hagas tal cosa o que vayas a tal lugar, ¿verdad? Pasa esto, aquello y lo otro. Mejor lejos, ¿verdad? Y así mantengo mi santidad más fácil. Me mantengo puro para Dios de una forma más fácil. Pero ese no es el plan de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Dice que no se halló pecado en Cristo. ¿Eh? Un símbolo de Cristo es un cordero perfecto, sin mancha. ¿Eh? No hubo pecado en Cristo. No se lo pudo acusar en juicio absolutamente de nada. ¿Verdad? Cristo fue sin pecado, pero siendo sin pecado, se juntó con los pecadores. ¿Mm?
Sin duda que hay lugares a los que nos podemos ir. Cada uno lo sabe. Pero sin duda que debemos de buscar ocasiones para estar con la gente que no conoce a Dios. Porque pasa que muchas veces cuando nos convertimos tenemos más acceso, ¿verdad? A la gente que no conoce a Dios. Capaz que le hablas a tus parientes, a tus amigos que, de la infancia, que toda la vida anduviste con ellos, pero después se te empieza a terminar. Ya no tenemos, ya está. Y te quedas acá y la iglesia es un buen lugar. Puedes encontrar amigos, puedes encontrar buenos un compañerismo bárbaro. Y como que puedes hacer tu vida social acá adentro, sin tocar en ningún momento afuera, lo que es afuera, ¿verdad? Pero Cristo quiere que nosotros vayamos a la gente. Si yo me quedo cómodo, lógico, el pecado no va a llegar a mí. Me voy a volver pecador de otra manera, porque como somos hipócritas y muy pecadores, pareceremos buenos, pero por dentro seguimos siendo los mismos pecadores que éramos antes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tenemos que buscar la manera, ¿no? La fiesta, ahí hay una fiesta. A veces un cumpleaños, ¿no? Una reunión familiar, no sé qué se les ocurre a ustedes, hacer deportes, este, algunos ejercitan algún tipo de arte o afición, ¿eh? O van a algún club de personas mayores, no sé, hay tantas cosas en donde uno puede compartir tiempos, ¿no? Con gente que no conoce a Dios. ¿Querés que la gente conozca a Dios? Tenés que estar involucrado en alguna cosa en donde esté la gente que no conoce a Dios, porque si no, es imposible. No, así no funciona. Este, debo de pensar en eso. ¿Qué cosas puedo hacer yo para estar en un lugar en donde yo pueda predicar la palabra de Dios? No todos somos iguales. Hay hermanos que se han sido dotados por Dios, este, y en cualquier lugar y en cualquier momento le predican a la gente. Otros, tal vez no seamos tan eficientes. No obstante, cada cristiano, cada hijo de Dios, ha sido encomendado con este fin. Ha sido llamado con este fin. Predicar y discipular. Así es. Esto es muy sencillo. Pero Dios pide esto. ¿En qué cosa te estás involucrando para que la gente dice, no, lo que pasa es que tengo que ir a la reunión? Bueno, está bien, sí, hay que ir a la reunión. Yo soy un convencido. Me gusta venir a la reunión, me encanta, ¿verdad? Si no vengo, cuando no vengo, porque no puedo, me encanta venir a la reunión. Este, pero hay veces que no está mal no venir a la reunión si tienes que estar con alguna persona. No, pues si no, sos un fanático religioso. Tienes que estar todos los días solamente para decir, no, yo cumplo, yo siempre estoy en las reuniones, ¿verdad? Sí hay que estar siempre en las reuniones. Dios quiere que nos congreguemos, que estemos en comunión. Acá es el ámbito donde Dios puso diferentes dones, diferentes capacidades espirituales en los hermanos, ¿verdad? Y que no se dan acá arriba, acá se da algo, pero hay muchos, cada hermano tiene una capacidad espiritual. Entonces tenemos que estar en comunión, después que termina la reunión, quedarnos, conversar, o cuando se puede ir a jugar a la pelota, o cosas así, estar juntos, ¿verdad? Porque ahí es que Dios te edifica, haciendo amistad, compañerismo con los otros hermanos, ¿no? Claro que sí. Pero hay veces que también debemos de estar y buscar un espacio para estar con la gente que no conoce a Dios. Dios ama, Cristo ama a el mundo y vino a buscar a los pecadores. Es más, quienes más tienen dificultad para convertirse, ¿verdad? Son aquellos que se consideran buenos. Dicen, bueno, yo tengo una buena vida, he hecho las cosas bastante bien, eduqué bien a mis hijos, etcétera, etcétera. Igual Dios puede salvar a cualquiera, ¿verdad? Pero una enseñanza clara y una estrategia clara que tenía Cristo, que ¿quiénes eran los que más se acercaban? Las prostitutas, los pecadores, porque ellos no le tenías que explicar ya de pique, de base, que eran pecadores, que necesitaban a Dios. Lo tenían muy claro, ¿verdad? Entonces, es algo a tener en cuenta que también la palabra de Dios nos quiere enseñar.
Bueno, entonces él invitó a sus amigos a escuchar la palabra, ¿no? Después dice, y los escribas y los fariseos, el 16, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Verdad? Y esto no era que no supieran, era porque en realidad decían, mira, con esta gente se junta, no te juntes con esta gente. ¿Mm? Esta gente no es pura como nosotros sí somos puros, somos santos, porque el, la religión eh, es enemiga de conocer a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, deja cualquier tipo de movimiento que te pida hacer cosas para ganarte el favor de Dios. Cualquier movimiento religioso que te pida hacer cosas para ganarte el favor, la buena voluntad de Dios, te está engañando, ¿verdad? Porque nadie puede ganarse el favor de Dios, ¿eh? Dios vino a este mundo, no es que nosotros vamos a Él, Dios vino a este mundo y murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, que son muchos, ¿no? Y ellos, aparte del Antiguo Testamento, habían inventado una cantidad de costumbres, ¿verdad? Una cantidad de ritos, de cosas inventadas, y con esto se querían mantener puros, ¿verdad? Querían mantener alejados y decían, nosotros somos más puros porque nosotros hacemos esto, aquello y lo otro. No podemos hacer nada para ganarnos la salvación de Dios. No podemos hacer nada. Y la religión está tan lejos de Dios porque Dios es un Dios de misericordia. La religión se aleja de los pecadores y de la gente mala. Dice, no, con este no te acerques. Cristo se acercó a los pecadores, ¿verdad? Eh, ¿Para qué se acercó a los pecadores? No para pecar con ellos, sino para llevarlos al conocimiento de Dios. Para llevarlos al conocimiento de Dios, con una misión, ¿verdad? Eh, y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Mateo agrega al arrepentimiento, ¿no? Eh, dice, el Espíritu, decía el Evangelio, decía el profeta Isaías en el capítulo 61, al principio, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, lo decía de Cristo, ¿no? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, perdón, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y sigue, pero no es el tema en este momento, ¿verdad? Eh, para acercarnos a Dios tenemos que reconocer que estamos enfermos, que nuestra enfermedad es el pecado, ¿verdad? ¿Por qué los fariseos no podían acercarse? ¿Por qué no podían recibir estas palabras? Porque ellos se consideraban justos. Y el único, hoy en día, si estás escuchando estas palabras acá o en otro lado, el único obstáculo que puede haber entre un Dios que ama a la humanidad, te ama a ti, y la salvación, ¿cuál puede ser? Para que tú no tengas el favor. Tú mismo. El que tú te creas justo, bueno, pero yo en realidad no soy tan malo. En realidad yo he tenido una vida buena, más veces hago alguna cosa que no está bien, pero soy un buen tipo. Ese tipo de razonamientos te alejan de Dios, alejan al ser humano de Dios. Dios es un Dios de eterna misericordia, tan grande que dice, he venido, esa es la gran verdad. Dios vino a este mundo a buscar a quién, a todo aquel que reconozca que es pecador, a todo aquel.
Cristo ya hizo su obra. Dice 1 Corintios 15:3. Porque primeramente les he enseñado a sí mismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esa es una cosa. Cristo ya murió en la cruz. Cuando esa cruz que tenemos ahí es símbolo de lo que Cristo hizo. Él estuvo dispuesto a venir a este mundo a morir por nuestros pecados, esos pecados que nosotros no podemos pagar. ¿Mm? Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo. ¿Por qué se dio a sí mismo? ¿Por qué decidió morir en la cruz? Se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, también de esta vida mala, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿no? Dice también, eh, pasaje emblemático, Juan 3, del 16 al 20 o el 17 al 20 podemos leer, porque es cierto que Dios es un Dios santo. Es cierto que Dios no tolera el pecado en su presencia. Y ese es el problema que tenemos. Muchas veces queremos la bendición de Dios, pero en nuestra vida hay pecado, como creyentes y cuando no conocemos a Dios. En nuestra vida hay pecado. En la vida del ser humano hay pecado. Pero, aunque Dios es un Dios santo, Dios buscó la solución para los pecadores. Mandó a su Hijo. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie sea condenado. Dice desde el 17, para variar un poquito, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte del infierno y así como el paralítico, después sanar tu vida. Porque uno no solamente necesita ser salvado de lo más importante que es la condenación, también necesita ser sanado en muchas áreas de nuestra vida. Y a veces eso, esa sanidad, nos lleva la vida. Hay algunos que son más rápidos que otros. Veo hermanos que me aventajan muchísimo, que veo que son más dóciles en sus manos, ¿no? Entonces avanzan y son sanados por Dios más rápidamente. Pero hay veces que estamos años sentados escuchando estas palabras, habiendo recibido a Cristo, y seguimos con grandes heridas en nuestro interior porque no queremos hacerle caso en alguna cosa a Dios. Dios nos dice tal cosa, pero nosotros decimos, sí, pero no sabes mi caso, ¿eh? ¿Verdad? Pero Dios te dice tal otra. Dios quiere salvarnos de la condenación y también sanarnos en nuestra vida. Y Él puede hacerlo. Él puede sanarnos. Este, y no, yo no tuve grandes problemas, pero sí, aunque Dios me dio muchas cosas en mi niñez sin conocer a Dios, también tenía muchas amarguras adentro mío. Y a veces me encontraba con que estaba lo más bien y de repente, aunque estuviera alrededor de todo, estaba lo más bien, me sentía tremendamente triste y angustiado. Y Dios fue cambiando eso. Sigo siendo pecador, este, pero Dios fue cambiando eso. Dios da alegría al alma del ser humano cuando uno se acerca a Él y va aceptando y reconociendo su palabra, porque la vida tiene muchos sufrimientos, muchos dolores, ¿no? Pero Él puede sanar nuestra alma, ¿verdad? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo quiere salvarte de la condenación y quiere sanar tu alma. Él puede hacerlo. ¿Verdad? Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Es Dios? No. Puedo ser yo, porque no quiero creer, porque no quiero aceptar eso. No quiero aceptar que me digan que soy pecador. ¿Eh? Dice, ¿por qué ya ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esto es terrible. Esto es terrible. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es terrible. Este mundo
Esta es mi visión particular. Está lleno de oscuridad. Está lleno de oscuridad. De noche salí de noche y hay muchas luces. Y bueno, y cuando a mí me encanta Montevideo, o si tenés la oportunidad de ir a alguna ciudad importante, ¿no? Uno ve muchas luces, qué linda que es la noche. Pero en realidad, en las almas de esas personas hay mucha oscuridad, mucha oscuridad. Y que el placer no puede apagar, ¿verdad? El placer puede entretenerte, pero no puede darte un sentido para tu vida. No puede hacer que brille algo adentro tuyo que se llama Dios, que es el único que dio la vida, ¿no? Vida biológica y espiritual. Él la puede dar, ¿verdad? Es triste, y espero que no sea la historia de ninguno acá, el que sabiendo que hay luz en Cristo, la rechace para seguir sus obras malas, porque esas obras malas no van a dar lo que da Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Mateo.